Bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo usar ForDDDEG File Repair, un software de reparación, mejora de calidad y coloreo de videos y fotos, aunque en este caso solo vamos a hacer de mejorar la calidad de las fotos. Antes de comenzar, este video es patrocinado por Tenorshare ForDDEG. De hecho, pueden ir a descargar el programa con un 30% de descuento con el código abajo en la descripción. Ahora bien, lo que hace ForDDEG Photo Repair es reparar fotos borrosas, sobreexpuestas o pixeladas. Reparar fotos antiguas en blanco y negro con la coloración impulsada por inteligencia artificial en segundos, que solo lo hace en Windows. Soportar varios formatos de imagen, incluyendo JPG, ARW, CR2, ERF, NEF, PEF, ORF, RAW, SRW, CRW y RAF. Se pueden reparar hasta 3000 imágenes a la vez. Soportar de reparación por lotes en varios formatos y reparación rápida con un 100% de seguridad. Bien, para lo primero que hay que hacer es registrar el producto. Para eso van a necesitar el descargarse el programa y haber comprado el producto. Van acá acá tienen que tener una llave, la tocan, ponen el email con el que se registraron y el código de registro. Luego vamos acá a mejorar la calidad de la foto. Yo voy a mejorar una de las fotos que uso para mis dibujos. Esta de Tears of the Kingdom. Voy a mejorar. Así se ve ahora. Modo de aceleración. El modo acelerado puede mejorar la velocidad de procesamiento de las imágenes, pero puede afectar el efecto de procesamiento. A ver si lo leí bien. El efecto de procesamiento. Modelo de inteligencia artificial. Modelo general le pongo siempre yo. También está la de reducción de ruido y la de rostro, pero yo uso siempre la general. Está en otro software, así que acá va a ser lo mismo. Quiero mejorarla al máximo, así que voy a ponerle personalizar. 1000. No, es 720. No, ya fue otro. Ahí. Antes que nada, acá yo los voy a guardar acá, pero ustedes pueden guardarla en donde quieran. Exportar. Esperamos a que se exporte. Exportación completada. Puedes comprobar los resultados en la carpeta. A ver qué tan bien quedó. Sí, estoy intentando. Quedó mejor, Quedó bastante mejor. Esta es de Gintama. Voy a usar. Voy a usar el modelo de reducción de ruido en esta ocasión. A ver qué. Para que vayan viendo las diferencias. A ver. Reducción de ruido. Sacó bastante ruido. Después voy a ir poniendo las comparativas al final del video. Y vamos a usar la otra. A ver. Vamos con Shinpachi, que siempre la ligaba él. En Shintama, siempre la liga. Bien. Modelo de rostro. A ver qué pasa. Bastante bien, Bueno, ya van a ir viendo la comparativa al final del video, una vez que termine de saludar.
Así que eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden lo de siempre. Suscríbanse al canal, dejen su like quimera. Sí, activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Vayan a seguirme a mis redes sociales, a suscribirse a mi webcomic que lo tienen abajo en la descripción. Y que de hecho ya se está viniendo otro, ya que hice el arco, ya que terminé el arco piloto. Y también pásense por el canal de videojuegos que estoy subiendo la guía de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom y New Super Mario Bros. Wii. Y también si quieren que los saluden en videos futuros a partir de julio, háblenme por Instagram y Twitter. Así que bueno, pues nada, Namu Quimera se despide. Hasta pronto.